vitalidad celular. Y cierto es que cuando uno se pone a determinar las funciones, recordar las tareas que desarrolla cada célula comprometida en cada órgano, casi siempre se va a concentrar en que es el sistema nervioso central el que finalmente va a regular todas las respuestas que busquen obtener un equilibrio en el medio interno que favorezca que todas las células de la economía estén pues en un ambiente adecuado para poder desempeñar funciones especializadas. Entonces, desde el momento que ocurre algún tipo de lesión, para nosotros representativo en el escenario de una injuria a nivel de la función de la neurona, vamos a comprometer parte de esa tarea, parte de esa capacidad muchas veces de poder detectar alguna normalidad y de establecer algún mecanismo de respuesta. Y tenemos muchos tipos de injurias, de lesiones que habitualmente a nivel del sistema nervioso central se pueden desplegar, comprometiendo a la unidad funcional que clásicamente está representada por la neurona. Sin olvidar de que existen otros componentes celulares también que son muy importantes porque son las que van a sostener o mantener también a esa neurona para que mantenga su labor cotidiana. Entonces, estos otros elementos celulares que ciertamente también se podrían afectar en un escenario de injuria o de lesión, también son determinantes porque sin ellos la neurona no tendría la comodidad para seguir trabajando en las tareas que también ella misma se ha especializado. En relación a las injurias existen de diferente tipo. Vamos a ver práctica que hay lesiones de tipo estructural como lesiones tóxico-metabólicas que pueden afectar a la neurona y cada vez que uno se enfrenta a ellas tiene que definir algún tipo de planteamiento diagnóstico y luego de terapia con el fin de recuperar la función celular, no perder la función de la neurona, sea cual sea la zona donde esta célula está trabajando. Aquí para ejemplificar un escenario común en donde súbitamente un individuo joven, cuya reserva fisiológica ya podemos concluir para 16 años debe ser la suficiente para mantenerse sano, presenta una lesión. Y según lo que comentan algunos testigos, nos dicen que estando en su bicicleta, sin un casco de protección, choca contra un semáforo y cae al suelo. Hasta aquí solamente nos hablan de una caída, pero no nos relatan ni nos están dando detalles acerca del tipo de lesión que ocurrió. Si fue un golpe directo con la cabeza o alguna otra estructura corporal, si se cayó o no de la misma en ese momento golpeándose la cabeza, perdiendo el conocimiento o presentando algún movimiento anormal o una demora quizás en responder como habitualmente cualquiera de nosotros podría hacer en algún momento. Lo único que dicen, sí perdió la conciencia por 30 o 45 segundos, después se levanta y comienza a caminar, ¿no? Entonces acá sí se detalla la pérdida de conciencia como un acompañante que está enmarcado en rojo y luego nos dicen que el paciente despierta y comienza a caminar por el lugar. Aún así, uno lo ve caminando, se pide el auxilio, llega una ambulancia y cuando monitorizan al paciente tiene una frecuencia cardíaca algo incrementada en 110 por minuto, frecuencia respiratoria también algo incrementada, 20 por minuto, una presión arterial aceptable en este momento. Pues algo de taquicardia y una leve taquipnea, en resumidas cuentas. En el escenario de un traumatismo, al parecer craneano, que no se ha detallado muy bien en historia, solo dice que se golpeó, pero que hubo pérdida de conciencia. Cuando lo examinan o tratan de investigar alguna tomasa en el paciente, nos dicen que luce orientado, sabe la fecha, sabe el lugar en donde se encuentra, sabe quién es. Cuestiones que mínimamente uno pregunta a un paciente cuando busca descartar o determinar si está presentando un grado de lesión a nivel superior. Recuerden que hay funciones superiores que nos llevan a conectarnos con nuestro entorno, responder adecuadamente a algunas interrogantes que surgen de forma común en nuestro propio hogar, en nuestro lugar de trabajo. Siempre estamos conversando, dialogando sobre temas determinados y todos hablamos sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, cuando una persona se conecta, evidentemente uno desprende, pues, que está enganchada con su entorno, sabe en qué lugar está trabajando, sabe qué hora del día es, sabe la fecha, el año, reconoce a los miembros que comparte con él, etcétera, etcétera. Entonces, esos detalles que se van aprendiendo en forma continua según la actividad que nosotros podamos desarrollar, evidentemente nos dicen que el paciente estaría, pues, dentro del estado neurológico con una respuesta aceptable. Sin embargo, se le nota un poco lento, dicen, para responder. Responde sí, en fecha, espacio, persona, pero las respuestas son algo lentas. Examina las pupilas. Un determinante importante en el examen físico. Examinar pupilas en todo paciente que ha sufrido algún tipo de traumatismo encefalocraneano o quizás en el escenario de un compromiso de conciencia sin causa traumática es determinante porque las pupilas para nosotros nos conectan con una estructura que forma parte también del sistema nervioso central, cual es el tronco cerebral.
los núcleos de los cuales se desprenden los axones que van a permitir responder a través de la captación de algún estímulo luminoso o a través de una contracción del músculo constrictor de la pupila, gracias a algún estímulo que puede existir a nivel de la economía, nos ayuda a determinar que el tronco cerebral estaría salvo. Más aún, si otras estructuras asociadas a funciones de pares craneales también comienzan a responder en forma adecuada. Es una forma de evaluar si la persona todavía tiene, le llamamos nosotros, el último bastión que sostiene el sistema nervioso central. El último en perderse antes de que el individuo desaparezca de este mundo es la función de tronco cerebral. De ahí que cuando uno tiene que enfrentar a un paciente con compromiso de conciencia, este paciente no responde y buscamos reflejos de tronco, es decir, la función de los pares craneales que habitualmente tienen muchos de sus núcleos asentados a lo largo del tronco cerebral y no las encontramos, podemos concluir clínicamente que el paciente ya está con muerte cerebral, ¿no? Entonces, esas funciones son determinantes para nosotros y las pupilas son una estructura a nivel de la cara que nos permiten claramente definir si el tronco está a salvo o no. Aquí nos dicen que sus pupilas están iguales y reaccionan. Significa que ante el estímulo luminoso probablemente hay una reacción. La reacción natural es que las pupilas, partiendo de un diámetro determinado, pongamos ejemplo 10 milímetros, estimulamos con una linterna, con una luz importante en intensidad, y las pupilas inmediatamente se contraen. Nos dicen que se están contrayendo, reaccionan a la luz, examina la esfera motora y encuentra que el paciente no tiene ninguna señal de deficiencia en la capacidad de poder movilizarse en forma adecuada. Entonces no hay déficit motor, no hay compromiso a nivel de pupilas, pero aún así tenemos el antecedente, ¿no? Ha habido una caída, el paciente estaba sin casco, pierde la conciencia, no presenta movimientos anormales, pero ya estaba mostrando alguna respuesta un tanto lenta ante los diferentes estímulos que se le hacía al momento de auxiliarlo. El paciente es trasladado a una sala de emergencia y después de un breve examen neurológico similar al que acabamos de detallar, no hay mayores cambios en las pupilas, en la esfera motora, se le pide una tomografía de cráneo. Recuerden que la tomografía es uno de los estudios de neuroimagen que tenemos más a la mano, más cerca a nosotros hoy en día. Cualquier escenario de emergencia, la mayoría de veces vamos a tener un tomógrafo en el centro hospitalario donde se atiende o muy cerca de él en forma privada, pero lo tenemos. Entonces va a ser la primera herramienta luego de estabilizar un paciente, de determinar está estable o no el paciente, para indicarle un estudio de neuroimagen y definir si es que a nivel del sistema nervioso central estaría o no presentando alguna lesión que me explique el porqué de algún hallazgo desde el punto de vista neurológico anormal. Bueno, va a la sala de tomografía y nos dicen que media hora después el paciente pierde la capacidad de responder. Si bien es cierto, minutos antes respondía lentamente, pero respondía, ahora no lo puede hacer. Le ordenan que ejecute algunas acciones, no las hace. Y ante el estímulo probablemente doloroso, notan que el brazo izquierdo se moviliza mucho menos que el lado derecho, cuando al momento del examen inicial nos decían que tenía la capacidad de poder movilizar las 4 extremidades, porque no había evidencia de déficit motor. Entonces, en un escenario de ese tipo, donde un individuo joven con buena reserva fisiológica súbitamente sufre, al parecer, un golpe a nivel de la cabeza, probablemente esté asentando algún tipo de lesión estructural que explique las manifestaciones de un nuevo episodio de pérdida de conciencia, pero ahora asociado a limitación funcional. Entonces, cuando uno explora a un paciente de este tipo, vamos a ponerlo acá ya como resumen, siempre va a buscar definir si a nivel celular, a nivel de nuestra neurona clásica, existe o no algún compromiso en su función, algo que le esté afectando. Entonces, antes de ir directamente a la esfera celular, uno primero va a tratar de determinar en dónde está alojado ese componente celular que yo quiero explorar. Entonces, inmediatamente uno dice, bueno, yo sé que tengo una estructura ósea que es el cráneo, con un único orificio de desfogue, que es el agujero magno, y dentro de él yo tengo una estructura noble, que es el cerebro mismo, la masa cerebral, una serie de invaginaciones que dan lugar al nacimiento de las circunvoluciones, ¿no? Vamos a tratar de graficar rápidamente lo concerniente a nuestra masa cerebral, en donde vamos a encontrar algunas otras estructuras. Y hacia el agujero magno se despliega parte del tronco cerebral, ¿no? Una estructura, repito, bastante noble y que es el último bastión, señalando que aquí existen algunos núcleos de pares craneales que permiten
ejecutar algunas acciones, sobre todo a nivel de la cara, que uno puede, al momento de explorar, encontrar si están presentes o no. Y si no están presentes, y el paciente lógicamente no tiene una conexión con su entorno, está inconsciente, determinamos que muy probablemente el paciente ya tenga muerte cerebral. Bueno, existen algunas otras estructuras. Acá vamos a tratar de graficar a los ventrículos laterales. Estoy haciéndolo bastante resumido, ustedes ya lo conocen mucho mejor que yo por neuroanatomía. Entonces, tenemos una estructura orgánica, es la masa cerebral, en cuyo interior existen algunas otras estructuras anatómicas. Una importante para nosotros viene a ser el sistema ventricular, que alberga al líquido cefalorraquídeo, que se produce en forma continua desde los ventrículos laterales a través de los plexos coroideos, principalmente. Eso también lo saben ustedes. Y luego este líquido comienza a fluir desde los ventrículos laterales por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo pasa por el acueducto Silvio hacia el cuarto ventrículo y posteriormente por los agujeros de Lusque-Magendie sale al circuito extraxial. Líquido cefalorraquídeo que ahora va a comenzar a bañar el cerebro, pero desde la superficie externa, ¿no? Es importante saber ese recorrido, sí, porque justamente ese líquido cefalorraquídeo que está circulando por la masa cerebral sigue su ruta, lo estoy dibujando hacia la médula espinal, ¿ya? Sigue hacia la médula espinal. Lugar en donde muchas veces, a través de una punción lumbar, podemos extraer parte del contenido del líquido para medir la presión de apertura, y para evaluar el contenido, si el contenido corresponde a lo normal o no. Que es importante, ¿no? Tener un acceso a un fluido que esté en contacto con las estructuras pertenecientes al sistema nervioso central y que si hubiera algún compromiso inflamatorio, infeccioso, vascular, traumático, quizás nos pueda dar orientación de lo que estaría ocurriendo a este nivel a través de la punción lumbar, cuando se realiza sobre todo a nivel de la región lumbar, introduciendo una aguja de buena longitud para acceder al espacio subaracnoideo y obtener una muestra de líquido, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces cuando uno habla de injuria cerebral, sabe que puede afectar al cerebro y secundariamente va a afectar a la célula, a la neurona, que es la que ejecuta una tarea, una función, sea sensitiva, motora, de acoplamiento, de asociación, emotiva, conductual, etcétera, etcétera. Uno le afecta, evidentemente, el individuo se ve comprometido. Entonces, cuando uno habla de injuria cerebral, me estoy valiendo de este caso simplemente para representarlo, injuria cerebral aguda, yo le llamo en el ámbito ya de la emergencia, yo le llamo encéfalo agudo, y trato de que mis compañeros también se acomoden a decir, estoy recibiendo un paciente con encéfalo agudo. ¿Qué significa encéfalo agudo? Bueno, yo les digo, igual que como hay un abdomen agudo, un paciente que súbitamente presenta un cuadro de dolor abdominal, que si no investigo la causa puede morir, puede matarlo, un paciente que presenta un dolor en el pecho, que sospecho que es asociado a un cuadro coronario por una lesión que me garantiza la perfusión, le llamo síndrome coronario agudo, o de repente la aorta se ha lesionado, se está disecando, por ejemplo, le llamo síndrome aórtico agudo, y yo sé que me tengo que apurar en el diagnóstico, lo mismo sucede en encéfalo, ¿no? Encéfalo agudo. Algo le está pasando al cerebro. Hay una injuria de reciente aparición que si yo no investigo la etiología, mi paciente tiene el riesgo de morir. Entonces yo tengo que identificar la injuria cerebral aguda. Existen varias denominaciones, ¿no? Pero cuando hablan de injuria cerebral aguda es algo nuevo, algo que se ha suscitado en corto tiempo y que está afectando las funciones que habitualmente un individuo, representado por la actividad que el sistema nervioso central debería desarrollar, ha perdido, ya no les está ejecutando con normalidad. Entonces, cuando uno habla de encéfalo agudo y injuria cerebral aguda, tiene dos componentes clásicos que pueden estar asociadas a su causalidad. ¿Por qué se está produciendo? Una de ellas es porque tenemos evidencia de una lesión estructural. Una lesión estructural significa hay algo que está teniendo mayor representatividad dentro del cráneo. Una parte del contenido del cráneo ahora es más representativa por alguna condición nueva de aparición súbita y de rápido crecimiento. A eso le llamo lesión estructural. Y que lógicamente si hay algo que está creciendo dentro del cráneo que antes no existía o era de un tamaño menor, una neuroimagen la puede identificar. Entonces está muy amarrada, muy relacionada a que una neuroimagen a la cabeza, la tomografía, me la pueda identificar. En otras palabras, yo puedo decir, hay una lesión dentro del cráneo que me explique el por qué este paciente tiene un compromiso de su estado de conciencia, un déficit motor, alguna alteración sensitiva, alguna alteración en su comportamiento, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo.
un hematoma intraparenquimal, ¿no? Una acumulación de sangre. Entonces digo, este hematoma de rápido crecimiento, producto de un golpe, una contusión, o de repente es un sangrado espontáneo en un paciente hipertenso cuyo red de vasos a nivel cerebral se han debilitado a nivel de la pared y se han roto, ocurre sí con alguna frecuencia, está generando a que el volumen de sangre, que sí existe porque hay un lecho carotídeo que ingresa a perfundir al cerebro, circulación anterior y el vértebro axilar para atrás, forma pues una extensa red de vasos sanguíneos, ¿no? Que van a alimentar el cerebro desde la superficie externa, la cerebral media, andan sus ramas, que ustedes ya conocen bien, pero de repente una de esas ramas se ha roto, o tenía de repente un aneurisma que espontáneamente se rompió luego de un esfuerzo físico del paciente y generó un hematoma intraparenquimal. Como todo hematoma va a buscar crecer y va a comenzar a comprometer a las estructuras vecinas. Quizás no es un hematoma, quizás es un tumor cerebral. De repente el paciente tenía un tumor pequeño al inicio, pero como tumor, como célula normal, cuyos ciclos celulares son desordenados, caóticos, no están bajo control, comienza a crecer. Lentamente sí, al inicio no es sintomático, pero en algún momento el crecimiento ya sobrepasa la capacidad de las estructuras vecinas de poder contenerlo. Y el paciente se hace sintomático. O quizás no es que sea un hematoma, no es que sea una masa cerebral, de repente alguna arteria se tapó, como hemos visto en el fenómeno de Cordenbola, se obstruyó la arteria, por tanto no hay flujo de sangre, y una zona del cerebro dependiente de esa arteria se muere, infarto cerebral. Entonces yo le tomo una neuroimagen, voy a ver la lesión. Entonces la neuroimagen me ayuda a identificar una lesión estructural sobre una base anatómica que yo ya tengo que conocer, que es lo normal, para reconocer luego lo anormal. Entonces, estructura es algo que yo voy a visualizar en otras palabras. Y va asociado la neuroimagen a los tres componentes que están dentro del cráneo y que representan la presión intracraneana. La presión intracraneana es el contenido que está dentro del cráneo, que está representado por la masa cerebral, que para nosotros aproximadamente representa un 80% de todo lo que es el contenido, el líquido cefalorraquídeo, que representa alrededor del 10%, y el volumen de sangre, tanto arterial como venoso, que también representa un 10%. Recuerden que la masa cerebral está asociada a su vez al contenido celular mismo, a las células, y al continente extracelular. ¿Ok? Entonces, en todos ellos vamos a encontrar representación. Por ejemplo, un tumor cerebral, evidentemente son células, parte de las células que forman parte del contingente celular que está dentro del cráneo, no solamente está la neurona, que en algún momento ha comenzado ciclos anormales, caóticos, sin control de multiplicación celular y genera una masa, es la célula. Pero ante todo evento tumoral, sea sangrado por isquemia, por tumor, vamos a encontrar que en forma general hay una lesión que la acompaña. En una neuroimagen vamos a ver que está rodeado de un halo. Disculpe que lo dibuje de amarillo que apenas se nota, se ve de un color oscuro en la tomografía, pero tiene un halo que lo rodea. Ese halo que nosotros vamos a visualizar es una zona de edema, edema que acompaña la lesión. Es decir, donde hay un tumor, donde hay un sangrado, donde hay un infarto, vamos a encontrar un halo rodeando la lesión, ¿ya? Acumulación de fluido acompañando esa lesión. Y que lógicamente es un volumen que se suma al continente que estaba ya ocupado por la masa cerebral y que ahora en mayor cantidad me van a elevar la presión dentro del cráneo y va a ser perjudicial para el paciente, ¿no? Líquido cefalorraquídeo también, en algún escenario de anormalidad, algunos individuos comienzan a secretar más líquido cefalorraquídeo y los ventrículos se dilatan, ¿no? Se agigantan. Ya no son los ventrículos pequeños, ahora son ventrículos gigantes. Entonces, contienen mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, mayor al que habitualmente solían contener, por tanto la presión dentro del cráneo también se incrementa y va a tener algún tipo de manifestación clínica en el paciente. El volumen sanguíneo, bueno, ya los estoy explicando ya, súbitamente un hematoma, por ejemplo, que aquí se ha roto, hay mayor contenido de sangre atrapada ahí dentro de la masa cerebral, pero que está siendo perjudicial para las estructuras vecinas. Esa es una lesión estructural, una forma en que la injuria cerebral se puede ver representado en un individuo. Puede ser traumático o no traumático. En este paciente, evidentemente, por el golpe en la cabeza, deducimos que quizás alguna acumulación de sangre se está dando. Esa acumulación de sangre puede estar dentro del mismo cerebro, pero también se puede acumular fuera de él. Es común que los pacientes con traumatismo encefalocraniano
entre el cerebro y las membranas meningias hay acumulación de sangre, ¿ya? Puede acumularse ahí la sangre. No está en el cerebro, está fuera de él. Vamos a ver luego en la siguiente clase cómo algunas lesiones, por ejemplo, pueden dar lugar a la aparición de hematomas sudurales, hematomas epidurales, ¿no? O la clásica hemorragia subaracnoidea. Y en otros escenarios, la aparición de hematomas intraparenquimales, o en el peor de los casos, contusiones hemorrágicas, ¿no? Contusiones hemorrágicas, encontramos coágulos de sangre dispersos en todo el parénquima cerebral, que son, lógicamente, para estar dispersos, dañan diferentes estructuras neuronales mucho más severos en su correlación clínica, pero de todas maneras están asociadas a traumas, sobre todo en ese escenario. Entonces, esas son las lesiones estructurales. ¿Y cuáles son las otras lesiones? Las tóxico-metabólicas. Y estas de aquí van directamente enlazadas con el daño en la neurona. Esta también, la estructural, lógicamente, desde el momento que te ubicas en un territorio, en un lugar anatómico dentro del cerebro, vas a convertir en un conjunto de neuronas, sí, pero por un daño que yo puedo visualizar. El tóxico metabólico, en cambio, es una lesión que ocurre a nivel celular. Vale decirle, tomas una neuroimagen y no ves lesión. Como que el cerebro y las estructuras internas están en armonía. No hay nada nuevo. No hay un tumor, no hay un sangrado, no es un infarto. Deducimos que el daño más está en la neurona. Entonces, aquí, cuando ocurre un daño en la neurona, nos metemos en dos componentes clásicos que pueden afectar su trabajo. Algún tipo de desorden endógeno, es decir, alguna sustancia, algún componente que está circulando en la economía, cuya concentración ha cambiado y que afecta a la función celular, pero especialmente a nivel de la neurona. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquí clásicamente tenemos a nivel de los electrolitos, el sodio. El sodio incrementado o disminuido daña la función de la neurona, la entorpece, la enlentece, la apaga la actividad neuronal. El paciente pierde la conciencia. Estados de hiper o de hiponatremia hacen que la neurona no trabaje bien. Y como lógicamente el sodio baja su concentración o se eleva y afecta a todas las neuronas, la afección es global. Se apagó todo la función cerebral. El otro componente que tenemos, quitando el sodio, y que necesita la neurona por excelencia, es la glucosa. Una elevación de la glucosa, quizás no tanto asociada a cetoacidosis diabética, pero sí a un estado hiperglicémico hiperosmolar, puede afectar la función de la neurona, porque afecta el equilibrio hídrico, sobre todo en su interior, o la disminución del nivel de glucosa, sabiendo que es un requerimiento obligatorio para la neurona tener glucosa. Tú le bajas el nivel de azúcar en sangre y esta disminución del azúcar en sangre se prolonga por varias horas, afecta la función neuronal. Entonces, no podemos permitir que un paciente esté con hipoglicemia, porque sabemos que a la larga esas neuronas van a morir y las neuronas no se regeneran. Neurona que muere, neurona que no se va a recuperar. Por tanto, no estamos en el lujo de perder neuronas sabiendo que tenemos una causa potencialmente manejable para nosotros. Los productos nitrogenados, otra acumulación importante en el escenario de la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Un paciente que tiene daño renal crónico acumula algunas toxinas que el riñón es incapaz de eliminar y cuya acumulación a nivel cerebral ocasiona un trastorno a nivel cognitivo, ¿no? La persona no se conecta bien con su entorno, puede tener un compromiso mayor en su estado de conciencia, puede llegar al coma, inclusive producto de la acumulación de esas sustancias tóxicas, lógicamente asociados a otros daños más, producto de la acidosis, de la hiperpotasemia, de la sobrecarga hídrica que se vio en algún momento. El otro escenario es en tanto veamos un paciente con daño hepático crónico, ¿no? Clásicamente la cirrosis hepática, un paciente cuyo hígado es incapaz de poder biotransformar muchas sustancias tóxicas que se acumulan en la economía, estas sustancias se acumulan y comienzan a afectar la función neuronal. También va a haber un compromiso, hay encefalopatía asociada al deterioro hepático, ¿no? Pero tenemos que investigar los estigmas de daño hepático, los antecedentes y hallazgos al examen físico que nos orienten a decir este compromiso, el estado de conciencia de esta persona correspondería a un daño en la función de hígado, por ejemplo. Entonces, las causas endógenas son aquellos cambios que suceden a nivel del medio interno, de algunos elementos que son necesarios para mantener la vitalidad celular y que, lógicamente, en las elevaciones o disminuciones de los mismos van a afectar la función de la neurona. Y el otro es de causa exógena. De alguna manera, se ha introducido a nuestra economía alguna sustancia que deprima la función de la neurona.
que puede haber sido de forma voluntaria o involuntaria, o ya programada por algún individuo que no nos quiere mucho. Voluntario, de repente tengo un paciente oncológico con mucho dolor y le coloco una bomba de difusión con narcóticos que ciertamente me controlan dolor, son analgésicos opioides, pero tienen la capacidad, si se me pasa la mano, mucha dosis, de inducir una depresión del sistema nervioso central. Exposición a alguna droga, en todo caso, depresora, o sea, que deprima, que afecte, que apague del sistema nervioso central. Aquí estamos hablando de los analgésicos opioides. O alguna droga alucinógena, ¿no? Se nos pasó la mano con el fin de poder experimentar con alguna sustancia ilícita, nos intoxicamos con la misma y deprime también la función del sistema nervioso central. Otro ejemplo, ¿cuáles son? Las benzodiazepinas, ¿no? El diazepam, el midazolam, por ejemplo, que uno pueda ingerir con ánimo de algún tipo de patología que amerite el control de nuestro estado emocional. A veces consumimos más de lo que debemos consumir, eso es voluntario, o a veces involuntariamente alguien agarra y le da una dosis mayor que corresponda, o confunde blister, duermo con otra persona, y en el velador coloqué mi blister de medicamentos y cojo los medicamentos de la otra persona y para accidente pues comienzo a ingerir sustancias en una dosis mayor a la que habitualmente debería consumir. O alguien ya premeditadamente me está dando alguna sustancia que pueda causar alguna depresión del sistema nervioso central. Entonces, son sustancias ajenas a la economía, pero que han sido introducidas ya por algún mecanismo y que afectan la función neuronal. Esa es de causa exógena. Y que la neuroimagen, repito, no identifica. Entonces, cuando usted vea una lesión y busque la causa de una injuria cerebral aguda, la causa de un encéfalo agudo, inmediatamente su cabeza dice, ¿será estructural o tóxico metabólico? Entonces, yo pienso rápidamente en los dos escenarios. Tomo la neuroimagen, no veo nada, no hay nada estructural, inmediatamente pienso que quizás sea tóxico metabólico. Comienzo a buscar, pues, en mi dosaje de electrolitos, de glucosa, función renal, función hepática, en dónde podría estar la causa. O, indagando más en los antecedentes familiares o de quien trajo al paciente en sí, si ocurrió la exposición a alguna sustancia que deprima la función del sistema nervioso central. Entonces, para este individuo, que ya sabemos que ha habido una injuria de tipo traumático, probablemente lo que va a encontrar la tomografía es una lesión estructural. Probablemente diremos un hematoma intraparenquimal o alguna acumulación de sangre fuera del cerebro, entre el cráneo y el cerebro, asociado a un hematoma sudural, epidural o una hemorragia subaracnoidea. Pero en todos ellos traumático, sangrado, ¿cierto? Probablemente estamos pensando en ello, más que en un tóxico metabólico. Bien, dicho esto, entonces surgen algunas preguntas. Cuando uno evalúa el sistema nervioso central y recibe un paciente comprometido, siempre se debe concentrar en aquella lesión que definitivamente sospecha que ya se instaló en el paciente, que el paciente ya la tiene y contra la cual no podemos hacer nada. Se cayó, se golpeó y formó un hematoma. Esa es la lesión primaria. Ya la tiene. El problema viene luego, que esa lesión primaria puede evolucionar a una lesión secundaria. Y cuando evoluciona a una lesión secundaria, arrastra más daño. En otras palabras, si yo ya sé que el paciente ingresa con una lesión determinada, mi objetivo es que se limite a ese tamaño de lesión y no se expanda, o de alguna manera se pueda resolver. Es decir, a toda costa, una lesión primaria, para nosotros, una vez identificada, debería evitarse su progresión a una lesión secundaria. ¿Cuáles son los peligros inmediatos? Si el sistema nervioso central controla la función de toda la economía y ella justamente regula la función de estructuras viscerales vitales para nosotros, ¿cuáles? No nos fijemos tanto en el aparato digestivo, nos fijamos más en el componente respiratorio y cardiovascular. Si existe algún compromiso en esos dos aparatos que son determinantes, porque de ellos depende ofertar una cantidad adecuada de oxígeno en la economía, es evidente que el individuo podría tener un desequilibrio entre la oferta y la demanda y finalmente llevar a una muerte celular acelerada por deprivación de oxígeno en vista de una falla respiratoria y cardíaca. ¿Por qué? Porque justamente el sistema nervioso central regula y controla cómo estos dos órganos van a responder ante una situación de estrés o de demanda incrementada. ¿Qué intervenciones, qué controles deberían instituirse además de una tomografía? Bueno, en todo paciente injuriado a nivel cerebral, usted obligatoriamente tiene que hacer el ABC. Entre el paciente con compromiso de conciencia, ha convulsionado, no responde, está dormido, está excitado, el ABC. Vía aérea, que no haya ninguna obstrucción a nivel de la vía aérea,
que el paciente ventile, lo veo sí que expande los pulmones, tiene ciclos de inspiración, expiración adecuados, y finalmente la circulación. El paciente viene comprometido, no responde a ningún estímulo. Bueno, no me responde y escucho que está roncando. Tengo que intubar al paciente. ¿Y para qué le intubo? Para que el tubo que le introduzco dirigido hacia la tráquea permita que el aire pueda entrar con libertad y que la lengua, estando inconsciente, no obstruya la vía de ingreso de aire. Esa es la primera evaluación dirigida ya a manejar la vía aérea. Que ventile espontáneamente o ya no ventila. Si ya no ventila, para mí significa que el tronco está muy comprometido, porque quien guía la ventilación es la indemnidad de tronco. Recuerden que en el tronco cerebral están los centros respiratorios, el grupo respiratorio dorsal principalmente, y cuando se necesita el grupo respiratorio ventral. Pues véanlo, cuando algo compromete al tronco, mi paciente no ventila bien, o hipoventila. Y si es que hipoventila, acumula CO2, y si acumula CO2, causa narcosis por CO2, mayor depresión respiratoria. Entonces, si yo sé que mi paciente no ventila bien, ¿qué hago? Bueno, ya lo intubé, lo conectaré a un ventilador mecánico, porque el paciente solo no puede ventilar. La circulación, bueno, evalúa la esfera hemodinámica, su presión arterial, su presión de perfusión, ¿es adecuada o no es adecuada? Si es adecuada, nos mantenemos bien, pero si está por debajo de lo que consideramos normal, tenemos que hacer lo posible por incrementarla. Pero ojo, cada órgano, cada estructura de la economía regula cuánto de sangre finalmente va a ingresar a él para permitir ofertarle lo que requiere en lo que son sustratos energéticos. A nivel de cerebro, también existe ese requerimiento. El cerebro también regula cuánta cantidad de sangre tiene que ingresar a él para que le garantice la cantidad de oferta de oxígeno y sustratos energéticos. Si hay mucha presión, el cerebro se verá afectado, se verá atacado. Tiene que hacer algún tipo de respuesta para controlar un incremento inusitado de la presión arterial. Y si baja la presión arterial, el cerebro también tiene que defenderse. Entonces, vamos a ver que también el sistema nervioso central tiene la capacidad de autorregular, de determinar cuánto finalmente de sangre le va a llegar en los escenarios de elevación de la presión arterial, que los recibimos frecuentemente en pacientes de ese tipo, o de disminución de la presión arterial. Entonces, eso se refiere a la esfera circulatoria. Una vez que usted ha compensado, lo ha intubado, está con un ventilador mecánico, está con vías de acceso venoso periférico, dice, ya está estable, ¿a dónde va? A estudio de neuroimagen. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber si la lesión es estructural o es tóxico-metabólica. ¿Ok? Para eso le va a ayudar. Siempre el ABC. Si el paciente está medio despierto todavía, pero lento su respuesta, se ha caído, se ha golpeado y está todavía estable, con lo que esté en ese momento lo mandas a la neuroimagen. Como ocurrió con el joven, pero que lamentablemente nos dicen que en poco tiempo se fue afectando en relación a su sensorio. Bueno, con este pequeño preámbulo evaluaremos algunos conceptos básicos de la fisiopatología de la injuria cerebral, para mí más representado como un encéfalo agudo. Bueno, el sistema nervioso para nosotros es determinante, es esencial. Sin él no podríamos hacer, ni sentir, ni captar, ni asociar muchos, por decirlo de alguna manera, estímulos medioambientales que continuamente nosotros vamos a estar recibiendo. Nos ayuda pues a pensar, a sentir, a ver, escuchar, a amar, llorar, etcétera, etcétera. Toda esa labor se concentra a nivel del sistema nervioso central. Sabemos que procesa diferentes tipos de estímulos, agradables y desagradables, desde la economía. Una vez que llegan a nivel del sistema nervioso central, se van a integrar, se van a asociar y van a establecer algún tipo de respuesta a través de un eferente que, trabajando con un conjunto de células, va a establecer algún tipo de respuesta ante ese estímulo que finalmente fue captado a nivel del sistema nervioso central. Saber que en su interior existen diferentes componentes celulares. Es evidente que las neuronas para nosotros representan la población celular más importante, sí, pero no son las más numerosas, ni tampoco solas van a poder trabajar. Son dependientes de otro conjunto celular, que son las células de la glía, también conocidas como tejido de sostén, que están representados por 4 componentes celulares, ¿no? Las células del epéndimo, aquellas que participan en la formación del líquido cefalorraquídeo, los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central, células de Schwann a nivel periférico, la microglia como parte del sistema inmunitario, sistema de defensa que se va a activar cuando algún patógeno intente ingresar a afectar a la neurona, tiene que haber una célula de defensa, que en este caso es la microglia, y finalmente el astrocito, cuya población es 10 veces mayor a la de las neuronas.
pero que le permiten, como célula de sostén, garantizar su indemnidad. El astrocito, a diferencia de las neuronas, sí se puede multiplicar, sí se puede regenerar. Si muere un astrocito, va a aparecer otro en su lugar. Si muere una neurona, no. Ese lugar va a ser ocupado por un astrocito. Y finalmente, los vasos sanguíneos, con los cuales este astrocito, emitiendo una serie de prolongaciones como unos pies, va a rodear al vaso sanguíneo y va a formar parte de esa clásica barrera hematoencefálica, ¿no? Que va a limitar en gran medida el pasaje de muchas sustancias desde el lecho vascular cerebral hacia el intersticio o hacia las neuronas que forman parte de un área determinada del cerebro o de otras estructuras subcorticales. Bien, aquí vemos una neurona, como clásicamente la sabemos conocer, con una serie de terminales de las dendritas y un axón que le permite relacionarse con otras neuronas más, formando parte de diferentes circuitos, respondiendo a diferentes estímulos que vengan de la economía. Se relacionan con los astrocitos, que están aquí, que son de dos tipos, uno a nivel cortical fibroso, otro protoplasmático. Noten la diferencia en las dendritas, por eso los van a distinguir un fibroso de un protoplasmático, pero noten que todos los escenarios están acompañados de un capilar. Hay un vaso sanguíneo que se relaciona con ellos, porque justamente estos astrocitos son los que van a ayudar a alimentar a la neurona, le van a dar el ambiente más adecuado para que esa neurona, con una función específica, trabaje con comodidad. Desde el momento que uno afecta al astrocito, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a afectar finalmente a la neurona, porque si no tiene su célula defensora, que no es la microglia solamente, sino el astrocito, va a verse perjudicada en su labor cotidiana. Parte del componente, bueno, ya lo analizamos hace un rato, acá está el sistema ventricular, que tiene un contenido que es el líquido cefalorraquídeo, el cual nace de una red de vasos sanguíneos. Recuerden que la circulación ingresa por la arteria carótida, una rama de carótida por adelante, el vértebro basilar por atrás, por aquí, una circulación posterior, la otra circulación anterior. En algún momento dan origen a los plexos coroideos que están dispuestos en los ventrículos laterales y también a nivel del cuarto ventrículo. Bueno, esto es red de vasos arteriales. Gracias a gradientes de presión a función de bombas, comienzan a secretar electrolitos. Sale el sodio, la acompaña el cloro, ambos osmóticamente activos, jalan agua y forman líquido cefalorraquídeo. Una vez que se va formando, disculpe que esté usando el rojo, por el agujero de Monro pasa al tercer ventrículo. Llegó al tercer ventrículo, pasa por el acueducto de Cilio, se mete al cuarto ventrículo. Finalmente, por los agujeros de Luschka y Magendie, sale a irrigar la superficie externa del cerebro. Externa del cerebro. Y se va hacia la médula. Muy bien, entonces cualquier compromiso inflamatorio, infeccioso que afecte al cerebro, indirectamente yo puedo analizar el líquido cefalorraquídeo que está circulando siempre a través de una punción lumbar para que me diga si estaría ocurriendo o no algún escenario de agresión de ese tipo que me oriente a pensar en una meningitis, en una encefalitis, por ejemplo, en un absceso, etcétera, etcétera, ¿no? Una vasculitis que también podría ocurrir en este escenario. Entonces, el líquido cefalorraquídeo fluye del continente intraaxial dentro del cerebro y sale luego al continente extraaxial, ¿no? Siempre está circulando. Recuerden que su nacimiento interviene una red de vasos arteriales. Luego viene el líquido, agua, y cuando está circulando entra la red venosa. Como está viendo, entró el circuito venoso y a través de las granulaciones aracnoideas es reabsorbido, se reabsorbe y por un territorio venoso regresa a la economía. Vale decir, en otras palabras, entra la arteria a alimentar a las neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, células del epéndimo, origina el líquido cefalorraquídeo también, este fluye y se resuelve por la vena y regresa otra vez al circuito vascular. Entonces, hay dependencia en la formación del líquido de lo que es el flujo sanguíneo cerebral finalmente. Junto con esto, tenemos otras estructuras, las membranas meningias, como bien se detalla aquí, la dura madre, que tiene dos hojas, una que está íntimamente adherida al cráneo y otra que se repliega al interior del cerebro y forma algunas estructuras también importantes, anatómicamente hablando, que me ayudan a identificar diferentes zonas de cerebro, podemos decirlo, que me ayudan a entender mejor los procesos de injuria cerebral, ¿ya? Una de ellos, importante, es la hoz del cerebro, ¿no? Esta que está acá, y otra es la tienda del cerebelo, que va a dividir al hemisferio en una porción superior y en otra porción inferior. Es importante también tener en consideración que la dura madre participa en esa conformación. Bueno, después de la dura madre, vienen las leptomeninges, la aracnoides y la pía madre.
Debajo del aracnoides, de esta membrana, existe un espacio que tiene una rica red de vasos sanguíneos, el espacio subaracnoideo. En vasos pueden albergar algunas malformaciones vasculares o la presencia de algunos aneurismas cerebrales que súbitamente pueden romperse. Y cuando se rompen, sangran. Entonces, toda la sangre se acumula aquí. Pero como forma parte de un contenido que se va a asociar al líquido cefalorraquídeo, a través de una punción lumbar, yo también puedo identificar que está ocurriendo alguna de estos escenarios vasculares catastróficos desde el punto de vista neurológico. Recordad también que si bien es cierto la barrera hematoencefálica aísla al cerebro de lo que está ocurriendo en el resto de la economía, nosotros tenemos algunas ventanas, anatómicamente hablando, que me permiten tener contacto directo, sin barrera hematoencefálica, con lo que ocurre en la economía. La eminencia media, aquí, la eminencia media, que da origen luego a la neurohipófisis, desde el punto de vista biológico, el tracto de división de la lámina terminalis, por delante, el órgano subfornical, el órgano subcomisural, la glándula pineal muy clásica y el área postrema. En verde, son zonas donde no hay barrera hematoencefálica. Son zonas que directamente van a censar y determinar que algo anormal está ocurriendo en la economía e inmediatamente desplegarán algún tipo de respuesta compensadora. No tienen barrera hematoencefálica, entonces, por añadidura. Simplemente acá para entender lo de la barrera hematoencefálica, cualquier capilar de la economía que no sea a nivel del sistema nervioso central tiene células endoteliales que se conectan con el contenido intravascular, pero que de cierta manera le permiten la salida hacia el intersticio con mayor libertad de lo que ocurre en un capilar cerebral. ¿Qué ocurre en el capilar cerebral? Bueno, está el capilar sí, pero notamos que hay esta prolongación como un pie que rodea al capilar, que no es sino parte del astrocito. El astrocito emite unas prolongaciones que rodean a los capilares. Este vendría a ser el pie de un astrocito, si voy a tratar de dibujarlo de forma más o menos representativa, es la prolongación de un astrocito. Miren cómo a través de una serie de presencia de proteínas de membrana se puede favorecer que algunos sustratos, la glucosa por ejemplo, junto con el sodio, el agua, algunos gases sanguíneos, algunos minerales, puedan fluir de uno a otro lado hasta que finalmente el astrocito, actuando como un filtro, les va a dar la pasada para que luego de un viaje lleguen a tener contacto con nuestra neurona característica que cumple otra tarea. Entonces el astrocito todavía se comporta como un filtro, pero formando parte de lo que es la barrera hematoencefálica. Noten la función del astrocito en relación a lo que la neurona tiene que hacer. Recuerda que la neurona es dependiente de glucosa. Necesita que la glucosa que está en el lecho vascular pueda ingresar al intersticio, bypassea a la prolongación del astrocito, mira, y se mete a través de un transportador de glucosa, en este caso el GLU3, al interior de la neurona. La neurona luego lo convierte en piruvato para generar ATP. Es su tarea, sí. Pero ¿qué más hace el astrocito? Mire, el astrocito también coge la glucosa, la deposita como glucógeno o, convirtiéndola en piruvato, luego la convierte en lactato. Y este lactato, a través de una proteína secretora en la membrana, permite su eliminación como tal. Y luego este lactato ingresa a la neurona. Y este lactato que ingresa a la neurona se recompone en piruvato. Y como tal, también te forma ATP. Vale decir que cuando en algún momento la neurona, que no tiene almacenamiento de glucosa, ella no tiene almacén de glucosa como otras células, ¿quién le va a dar el sustento a la neurona cuando por alguna condición la concentración de glucosa en sangre disminuya? El astrocito. ¿Por qué? Porque el astrocito puede guardar, sí tiene la capacidad de guardar glucosa como glucógeno, pero no se le da como glucosa, se le da como lactato. Bien. También existe otra vía donde está el astrocito. Estoy mencionando las más importantes. Sabemos que a nivel del sistema nervioso central muchas neuronas secretan neurotransmisores, ¿no? Uno de los neurotransmisores más importantes es el glutamato. Bueno, este glutamato, a través de la liberación de una neurona presináptica, estimula a una neurona postsináptica y culminada su tarea, este glutamato es recapturado. ¿Por quién? Por el astrocito. ¿Y qué le hace al glutamato? Lo convierte en glutamina. Y como glutamina la secreta el intersticio. Y esta glutamina tiene facilidad de ingreso otra vez al interior de la terminal nerviosa de esa neurona que gracias a una glutaminasa puede convertir la glutamina en glutamato. Vale decir, lleva a que siempre se esté reutilizando al glutamato, pero bajo la forma de glutamina.
Recuerden que la glutamina también es materia prima para GABA, que es el otro neurotransmisor característicamente inhibidor que actúa a nivel del sistema nervioso central. Solo que en este caso estamos hablando probablemente de una vía estimuladora, ¿no? Por eso está el glutamato. Aquí los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central, ellos van a comenzar a enrollar a diferentes axones, sustancia blanca sobre todo, pero se encargan de dar esta protección de mielina a varios axones, no a un único como ocurre a nivel periférico en el caso de la célula de Schwann, que solamente debe dar protección con la mielina a una sola terminal nerviosa, ¿no? Y aquí la microglia, que es una célula mucho más pequeña, con grandes prolongaciones, pero que cuando ha detectado que hay algún patógeno que ingresa a la economía, inmediatamente se activa, en especial el sistema nervioso central, y se convierte en una célula fagocítica, ¿no? Y ven cómo ha engullido a un componente extraño a nosotros para evitar que cause algún tipo de lesión a la neurona misma. Bueno, al final todas viven en convivencia, ¿no? Una red de capilares que están rodeadas por las prolongaciones de los astrocitos, que cumplen varias tareas, con el fin de que las neuronas, estas grandotas que ven aquí, estén pues a salvo de cualquier tipo de incitación a poder afectarlas desde el punto de vista funcional. El otro contenido son los oligodendrocitos para dar protección a los axones y las células de la microglia, estas delgaditas que están por ahí, que también van a dar protección en caso de algún patógeno intente hacer algún daño. Entonces, los 5 componentes celulares que encontramos en el sistema nervioso central, la neurona por excelencia, la número 1, vamos a ver acá 2, el astrocito, 3, el oligodendrocito, 4, la microglia, ¿quién nos faltó? La célula del epéndido, 5. Son 5 componentes celulares que encontramos en el sistema nervioso central. Solamente no olvidar que la neurona no es la única. Existen otros más que le dan justamente el sustento para que pueda mantener su vitalidad celular. Entonces, a como dé lugar, tenemos que proteger a la neurona. A como dé lugar, la neurona, saben, no almacena glucosa. Ella es dependiente de una oferta continua de glucosa, por tanto también de oxígeno. No podemos deprivarla. Desde el momento que ya tiene una lesión, una injuria, ya la tiene. Debemos evitar que esa lesión se expanda, que siga creciendo. Y vamos a ver escenarios en donde nosotros permitimos que se genere una lesión secundaria. Nuestro objetivo, repito, es evitar la aparición de esa lesión neuronal secundaria. El cerebro, en definitiva, necesita 2 componentes para trabajar. Uno lo acabamos de analizar. Obligatoriamente es dependiente de ¿quién? De glucosa, ¿no? Que le va a permitir mantener una tasa metabólica cerebral. ¿Y cuánto necesita de glucosa? Bueno, 5 miligramos por 100 gramos de tejido por minuto. Recuerden que el cerebro pesa más o menos 1,5 kilos, ¿no? 1,400 kilos, 1,500. Entonces son 140 gramos de glucosa por día que el cerebro consume, que representa una cuarta parte de toda la glucosa que está circulando en la economía. Entonces, el cerebro es dependiente de glucosa para mantener la vitalidad celular, específicamente hablando a nivel de la neurona. Y el otro componente que necesita el cerebro es el oxígeno. También hay un consumo regular de oxígeno, 3,5 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, que más o menos representan 80 micromoles por gramo por hora. En porcentaje, más o menos son 20% del total que la economía utiliza habitualmente. ¿Y cómo llega glucosa y oxígeno a alimentar a la neurona finalmente? Garantizando un flujo sanguíneo cerebral. Es decir, que haya sangre fluyendo, tanto por la circulación anterior como posterior. Ese flujo sanguíneo cerebral está alrededor de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y eso representa más o menos 10 a 15% del gasto cardíaco. Entonces, hay un flujo continuo de sangre que obligatoriamente tiene que llegar al cerebro. Por eso es simpático cuando se activa, sale a defender como sea, que la sangre siga alimentando al cerebro porque sabe que están las neuronas que son dependientes de glucosa y de oxígeno. Recordar que para que la sangre fluya necesitamos que haya un gradiente de presión. A través de una precarga que regresa la sangre a la bomba cardíaca, empuja la sangre para que ingrese a diferentes territorios. Uno de ellos es justamente el sistema nervioso central. ¿Quiénes determinan el flujo sanguíneo? Solamente recordando un poquito de nuestra hemodinamia en la esfera asociada a fisiología cardiovascular. Bueno, sangre que fluye a través de una red de vasos. Y la red de vasos, lógicamente, van a poner cierta resistencia a que la sangre fluya. Para eso, obligatoriamente tenemos que generar un gradiente de presión que está asociado a la función de la bomba cardíaca que vence esa resistencia. Y una vez que la vence, lógicamente la sangre fluye. Eso está representado por la red de Poisson, que ya saben que para que haya flujo tiene que haber un gradiente de presión
en relación a una resistencia, pero asociado a otras variables más como son la longitud del vaso, la viscosidad y el radio del mismo. Pues aquí simplemente para ver cómo la sangre fluye, hemodinámica, lo repito, la sangre tiene que fluir, a la cual se opone la resistencia propia del vaso asociada principalmente al radio del vaso. Finalmente, si se genera el gradiente de presión suficiente, es decir, si hay un buen gradiente, si hay una buena presión de perfusión, la sangre fluye. Pero cuando hay poco gradiente, poca presión de perfusión, la sangre fluye con lentitud, fluye a menos presión. Y cuando eso sucede, las neuronas que son dependientes de un buen flujo de sangre comienzan a verse afectadas. Más aún, repito otra vez, porque ellas no almacenan glucógeno. ¿De qué depende el flujo sanguíneo cerebral entonces? De la presión de perfusión. ¿Y qué es presión de perfusión? Es la cantidad de sangre que fluye hacia el cerebro partiendo desde el corazón. Pero recuerda que para que la sangre ingrese al cerebro, vamos a tratar de dibujarlo rápidamente, este es el cráneo, esta es la masa cerebral, como lo dibujamos hace un ratito. Recuerda que la bomba cardíaca lo que está haciendo es generar un gradiente de presión, sale la aorta y elimina una red de vasos. La sangre tiene que ingresar al cerebro, ¿cierto? Entonces la bomba cumple su tarea a través de la generación de un gradiente de presión, presión arterial media, muy bien. Esa es la fuerza que empuja la sangre hacia la circulación sistémica, buscando en este caso llegar a perfundir al cerebro. Pero aquí el cerebro está dentro de una estructura anatómica rígida, ósea, que es el cráneo. Y dentro del cráneo sabemos que ya hay una presión representada por la masa cerebral, líquido cefalorraquídeo y volumen de sangre. ¿Cómo se llama eso? Presión intracraneana. Muy bien. La sangre sale a una presión, a una fuerza determinada, pero tiene una fuerza que se opone al ingreso. Es la presión intracraneana. Entonces, presión de perfusión no viene a ser sino la presión arterial media menos la presión que está dentro del cráneo. Partido, la resistencia vascular cerebral que habitualmente ocurre en toda la red de vasos arteriales, como lo vimos anteriormente. Entonces, cuando un paciente tiene una lesión a nivel cerebral de tipo estructural, por ejemplo, si nosotros limitamos el flujo, neuronas que están rodeando la lesión se van a ver afectadas porque menos sangre con oxígeno y glucosa les está llegando. Si por alguna razón el cerebro comienza a hincharse, comienza a edematizarse, genera hipertensión endocraniana, más PIC, más resistencia que la sangre ingrese. A pesar de que la presión de perfusión sea buena, el aumento de la presión acá le limita el ingreso. Son como dos fuerzas entonces que chocan. Si hay mucha presión intracraneana y hay normoperfusión, igual la perfusión se ve afectada. El peor escenario, tengo poca presión de perfusión y mucha presión intracraneana, la sangre no llega al cerebro. Y el cerebro sin sangre, con oxígeno y glucosa, afecta la función neuronal. Ocasionamos más daño. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que tratar de evitar. A como dé lugar, garantizar que la perfusión sea la mejor, que la presión intracraneana no sobrepase ciertos valores. Y si es que lo sobrepasa, a pesar de todo el manejo, probablemente recurrir a otras maniobras heroicas con el fin de bajar o disminuir la presión intracraneana. No olvidar que la sangre que se perfunde hacia el cerebro también está asociada a la sangre que ha podido oxigenarse una vez que la sangre ingresa al territorio pulmonar, ¿no? Para que llegue a la bomba y esta la distribuye la economía. No olvidar también que somos dependientes del nivel de hemoglobina. Entonces, cuando uno busca manejar a un paciente con injuria cerebral, igual, te fijas cómo está el pulmón, tienes un buen pulmón o no, o le falta oxígeno. ¿Cómo está la hemoglobina? Porque de ella depende el transporte de oxígeno. ¿Y cómo está finalmente la bomba cardíaca? Se está generando una presión, un gradiente de presión necesario para perfundir adecuadamente el cerebro. Adicionalmente, fíjate cómo está el cerebro mismo, si está afectado por alguna lesión que aumenta la presión intracraneana, que afecta a su vez la perfusión a nivel cerebral. Entonces, son varias variables que tenemos que tratar de identificar en un escenario de injuria con el fin de extender el daño que ciertamente vamos a tratar de evitar. ¿Cuánto consume de oxígeno el cerebro? Más o menos 3,5 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces acá claramente un cerebro promedio pesa casi 1,5 kg. El consumo será de 50 mililitros por minuto. Es su consumo de oxígeno de forma regular. Bien, analizando entonces lo que acabamos de hablar, el flujo sanguíneo cerebral, la sangre que ingresa al cerebro,
es dependiente ¿de quién? De la presión de perfusión. ¿Qué es presión de perfusión? Presión arterial media menos presión dentro del cráneo. A la cual se opone ¿quién? La resistencia vascular sistémica. Si no, nos vemos otra vez. Flujo sanguíneo cerebral. Para que la sangre fluya, circula, es dependiente de la presión de perfusión cerebral. ¿Y cómo se obtiene la presión de perfusión? Es la presión arterial media, la que generó la bomba cardíaca, menos la presión dentro del cráneo. ¿Quién se opone a ella? La resistencia vascular cerebral. Entonces, mientras yo garantice que haya una buena presión de perfusión cerebral, garantizo que la sangre llegue. Pero tú tienes que garantizar también que llegue oxigenada, que llegue con los niveles de azúcar necesarios para que esas neuronas tengan la oferta necesaria para seguir manteniéndose vitales. Muy bien. Entonces vamos a analizar aquí cómo se maneja la presión de perfusión cerebral. Sabemos ya que depende de la diferencia entre presión arterial media y presión intracraniana. La presión arterial media, a su vez, depende de quién? Del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco depende de quién? De la frecuencia cardíaca por el volumen stroke. ¿Y el volumen stroke de quién depende? De la precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, cuando tú manejes presión de perfusión cerebral, porque sabes que si no la controlas vas a dañar más neuronas, porque el paciente que viene a ti ya viene dañado, lesión primaria, tú no quieres que haya lesión secundaria. Entonces, te fijas en todas las variables que están asociadas a mantener el gasto cardíaco. Entonces, que haya una buena volemia, buena función de bomba, que la poscarga sea la adecuada, ni más ni menos, la necesaria para ese paciente. La frecuencia cardíaca también, idealmente dentro de un rango normal. Mucho y poco no te conviene, porque hipoperfunde cerebro. Y tú lo que quieres evitar es hipoperfundir cerebro, porque si lo hipoperfundes causas más daño. Entonces, esas son condiciones fisiológicas asociadas a hemodinamia que siempre debemos controlar. Aquí, simplemente para entender los tres componentes asociados a generar la presión dentro del cráneo. De un caño a otro, por un caño ingresa, por otro caño sale, vamos a verlo de alguna manera, están todas las estructuras que anatómicamente encontramos dentro del cráneo. Ya les grafiqué hace un momento un cráneo, solamente guarden en su memoria, aunque ustedes lo conocen mejor que yo. Tienen al cráneo, el agujero magno y al contenido, ¿no? Contenido sabemos que es masa cerebral principalmente, 80%. He dibujado mal, pero bueno, ustedes me entienden, chicos. Ya, no hay problema. Tronco. Ingresa la perfusión por una red de vasos arteriales, sí, ya sabemos. Sale por unas venas, no se olviden, sí, ya también sabemos eso. Nos está repitiendo mucho cada rato, sí, está bien. Sabemos que hay una estructura que acumula líquido, sistema ventricular. Muy bien, entonces tres son los componentes. Líquido cefalorraquídeo, que nació de un lecho vascular arterial y se reabsorbe por el lecho venoso, bien. El volumen vascular, el volumen sanguíneo y el mayoritario que es la masa cerebral. Entonces acá nos los están representando. En este espacio, en esta barra que está conectada a dos caños, es la bóveda intracraneana. Masa cerebral, 80% aproximadamente, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, un 10%, y volumen de sangre entre arterial y venosa, otro 10%, ¿no? Entonces vamos a ver, 80% masa cerebral, 10% líquido cefalorraquídeo y 10% volumen sanguíneo entre arterias y venas, ¿ok? Estos tres componentes generan una presión dentro del cráneo. ¿Cuál es el valor normal? Para ustedes, término medio, 10 milímetros de mercurio. Poquito, sí, poquito, pero cuando hay daño sube, 20, 30, 40, 50. Catastrófico y muy dañino para el paciente. Saber la normalidad me ayuda a entender luego por qué tengo que apurarme cuando encuentro un escenario de elevación anormalmente alto. Muy bien, entonces esto es lo normal. Cuando de alguna manera usted perjudica la formación o la evacuación de alguno de estos contenidos, va a haber la acumulación de alguno de ellos. Y cuando uno de ellos se acumula, va a comenzar a afectar a los otros. Recuerde que dentro del cráneo se genera una presión intracraneana, que más o menos, repito, es de 10 milímetros de mercurio. Cuando alguno de ellos se incrementa, edema cerebral, tumor cerebral, o de repente no es de la masa cerebral, de repente es una hidrocefalia, ya no tengo este volumen de líquido cefalorraquídeo, ya no tengo solamente esto, que era lo normal, sino creció un poquito, se dilataron los ventrículos. Tengo más líquido cefalorraquídeo. Recuerda que el cráneo es inexpansible, no se expande más, es una estructura rígida. Entonces, ¿qué hace esto? Empuja la masa cerebral. Reduce la masa cerebral o reduce el volumen sanguíneo, sobre todo las arterias, las comienza a comprimir. Y si tú comprimes arterias, ¿qué pasa? Hipoperfundes.
¿Por qué no las venas? Porque las venas están más, si se recuerdan algo de anatomía, las venas son más superficiales, ¿no? El seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno transverso, la prensa de hierófilo, todos son más periféricos y pegados al cráneo, si se acuerdan. Deben acordarse, ¿no? En cambio, el territorio vascular carotidio, vértebro basilar ingresan profundamente en la masa cerebral a través de diferentes ramificaciones. Entonces, cuando el cerebro se hincha, comprime la red de vasos arteriales. Y si comprime la arteria, hipoperfunde cerebro. Causas más daño. Entonces, si alguno de ellos aumenta, lógicamente los otros dos se van a ir perjudicados cuando, por alguna condición, la presión dentro del cráneo se está incrementando. Entonces, para mantener la presión intracraneal dentro de lo normal, cuando uno aumenta, los otros disminuyen. O sea, la regla es, tengo tres componentes, 1, 2 y 3, que generan presión intracraneana. El 1, masa cerebral. El 2, líquido cefalorraquídeo. El 3, volumen sanguíneo. Ya. Me dice, si uno aumenta, para que todo esté en equilibrio, ¿qué significa equilibrio? Que sigas en 10 milímetros de mercurio, los otros dos se reducen. Este se va a reducir, este se va a reducir. Para que los tres sigan en armonía. Sí, se mantienen en armonía, pero eso va a tener un límite. ¿Por qué? Repito otra vez, este cerebro forma parte de, o está rodeado de una estructura ósea que es inexpansible, no se expande. Cuando el cerebro comienza a crecer, en algún momento los tres todavía están viviendo en armonía, pero cuando crece mucho ya no tiene a dónde crecer, salvo el agujero magno. Pero en el agujero magno tú tienes una estructura noble que sale por allí. ¿Cuál es? El tronco cerebral. Cuando el cerebro se hincha, busca el agujero magno. Y cuando lo encuentra, daña tronco. Y si dañas tronco, dañas los núcleos de los centros vitales, corazón y pulmón. Y el paciente muere. Entonces, tenemos que hacer lo posible porque la presión intracraneal esté dentro de lo normal. Al inicio de la injuria de la lesión, de ese hematoma que está creciendo, de ese infarto cerebral que también se está expandiendo, de ese tumor cerebral que hay un crecimiento límite que también se está expandiendo, ya no hay forma de mantener la armonía y la presión intracraneana comienza a superar los 10 milímetros de mercurio. Ya no es 10, es más, 15, 20, 25, 30, como les repito, valores sumamente incrementados que van a perjudicar ¿a quién? A ese corazón que mandando una red de vasos quieren entrar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la presión intracraneana aquí adentro está muy incrementada. No le permite el ingreso. Entonces estamos en problemas. Tenemos que trabajar no solamente con pulmón, hemoglobina, bomba cardíaca, sino también con aquella estructura que está originando el aumento de la presión intracraneal. Si es hidrocefalia, ¿qué haces? Un catéter de drenaje de alguno de los ventrículos para que el líquido cefalorraquídeo incrementado salga por otro lado. Si es un hematoma, evacúas al hematoma. Y si es un tumor, si es operable, sacas al tumor. En otras palabras, tienes que trabajar con aquel individuo, con aquel actor que te está originando el incremento de la presión intracraneana y que a su vez perjudica la perfusión adecuada del cerebro, perfusión de la cual la neurona es dependiente porque hemos visto que sin glucosa y sin oxígeno, esa neurona se muere. Miren lo que está pasando aquí. Hay una masa cerebral en crecimiento que está comprometiendo ahora a las otras estructuras. Todavía acá en armonía, dice, ¿no? Porque el tamaño no eleva tanto la presión intracraneana. Todos están en armonía. Pero de repente, la masa siguió creciendo. Y ya comienza a afectar al cerebro mismo, a las neuronas que forman parte de las estructuras normales, al lecho vascular, tanto arterial como venoso, y lógicamente al líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? En una neuroimagen. Disculpe que dibuje acá todo esto más o menos. Dibujamos al cerebro, le tomamos la tomografía, que es la herramienta, repito, que tenemos más cerca de nosotros, ni nada, mire lo que pasaría con eso. Ya no veo circunvoluciones arriba. Abajo todavía veo algo de surcos, circunvoluciones. Veo todavía el tronco. Busco los ventrículos y encuentro esto. Y digo, ¿qué es eso? Son los ventrículos laterales. Pero tú te acuerdas que en escenario de normalidad un ventrículo lateral más o menos tiene esta forma. ¿Qué ha pasado con ellos? Se han reducido de tamaño. ¿Por qué? Porque está tan hinchado el cerebro que comprime aquellas estructuras que contienen líquido cefalorraquídeo. Desaparecen casi de la neuroimagen.
¿Qué más notamos? Que el cerebro, a nivel supratentorial, por encima de la tienda del cerebelo, está el cerebro pegadito al cráneo, señal de edema importante, que en algún momento va a comprometer al infratentorio, y si estamos en el infratentorio nos metemos con troncos, si nos metemos con tronco, repito otra vez, nos metemos con centros vitales a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. Entonces, en todos los escenarios aparece una lesión, y esta lesión en el tiempo comienza a causar problemas en los otros actores que forman parte del contenido, perdón, no continente, del contenido a nivel intracraneal. En un individuo normal, cualquiera de ustedes tiene masa cerebral, tiene un volumen de sangre y un volumen de líquido cefalorraquídeo. Aparece una masa que va creciendo, en armonía todavía, el inicio está compensado todo, y de repente la masa alcanzó un volumen crítico que ya no puede ser sostenido por los otros tres componentes, y la presión dentro del cráneo aumenta. Y el paciente ahora sí se hace sintomático. Noten ustedes que esta curva que evalúa el volumen versus la presión no es lineal, no tiene esta forma. Al inicio es horizontal, se compensa, pero ni bien la estructura que comienza a tener mayor auge, mayor predominancia, sigue creciendo, ya la relación es exponencial. Significa que ya no somos capaces de mantener una presión del cráneo aceptable que permita a su vez garantizar que haya flujo sanguíneo suficiente para alimentar a las neuronas. Y el paciente otra vez se hace sintomático. Algunos ejemplos de causas que incrementan la presión intracraneal. En amarillo, bueno, ese es el cráneo. Repito, es rígido, es duro, es inexpansible. Solo es una casa, una habitación con 4 muros, nada más. Y hay un contenido, ¿no? En este caso el cerebro, que está formado por tejido, un volumen de casi 400 mililitros, y fluido a nivel intracelular, que más o menos son alrededor de 1000 mililitros. La sangre ingresa por la carótida o por el territorio vertebrovascular, se conecta con los plexos coroideos y de origen al líquido cefalorraquídeo. Noten que entre el volumen de sangre arterial, que más o menos son 150, acá, es muy similar a los 150 que tiene el líquido cefalorraquídeo. No sé, mi puntero está fallando. 150 de sangre arterial da origen a 150 de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que ese mismo volumen de líquido cefalorraquídeo yo lo puedo tener a través de una punción lumbar para ver su composición. La composición a nivel celular, más o menos de 4 células por mililitro, todas mononucleares, es lo normal. La glucosa es como un ultrafiltrado, pero no es igual. Más o menos es el 60%, más fácil uno dice la mitad, ¿no?, de lo que está en sangre. 60% de lo que encuentra en sangre. Proteínas, 20 a 40 miligramos por decilitro, ¿no? La composición normal que encontramos en líquido cefalorraquídeo. Presión de apertura depende si está sentado o está acostado. Si está acostado, menos de 10. Si está parado, por efecto de la gravedad, aumenta, ¿no? 130, 150 mililitros de mercurio. Pero esos tres componentes nos ayudan a la coloración de Gram, ¿no? Negativo. Debe aparecer negativo porque normalmente aquí es un santuario inmunológico. No hay bacterias, no hay patógenos. Si el patógeno llega es por alguna condición. O es muy agresivo el patógeno, o el hospedero está inmunodeprimido por alguna condición. Muy bien. Entonces ya la sangre ingresa por la arteria, da lugar a la formación del líquido cefalorraquídeo, entra en armonía con el fluido extracelular, que son otros 150 mililitros, permite la formación del líquido a través de los plexos coroideos y la reabsorción a través de los vellos o granulaciones arachnoideas. Y aquí tenemos el problema, ¿no? Cuando un tumor, un hematoma, un absceso, por alguna razón, han comenzado a formarse dentro del cráneo. Y una masa en expansión, sea cual sea el contenido, un tumor, un hematoma, una colección de pus, alrededor de la lesión vamos a ver un halo que la rodea, que la acompaña siempre. ¿Qué es ese halo? Edema cerebral. ¿Sí? Aparte de la lesión original, vamos a ver una zona de edema que acompaña a esa lesión. Y lógicamente con eso aumenta el contenido de agua. Y si aumenta el contenido de agua, aumenta la presión intracraneana. Si hay un sangrado, como dice acá, aumenta el volumen de sangre por vasodilatación o porque hemos obstruido el drenaje venoso. Es decir, la sangre entra, pero no puede salir por las venas, por alguna condición no puede salir por las venas.
la sangre se queda en el cerebro. Y si hay más sangre en el cerebro, más PIC, más hipertensión endocraniana. Y si aumenta la formación de líquido cefalorraquídeo o disminuye la reabsorción, también vamos a encontrar que habría un aumento de la presión intracraneal. Y cuando hay esos aumentos, el cerebro se hincha. Al final de cuentas, el cerebro se edematiza. Una parte de él o todo el cerebro. Cuando una parte de él se edematiza, como estamos viendo acá, se generan conos de presión. ¿Qué es un cono de presión? Aquí hay un hematoma que por alguna condición se ha formado. Se ha golpeado o espontáneamente una arteria se ha roto y ha dado lugar a este hematoma. El hematoma crece en el lugar donde se está originando, pero en su crecimiento sigue creciendo y comienza a desviarse y compromete al otro hemisferio que hasta ese momento era un simple espectador. Y si se dan cuenta, este tumor, que en este caso es sanguíneo, desplaza las estructuras hacia el lado contralateral, empuja. Si yo trazo una línea, veo que las estructuras están siendo, empujadas hacia el lado contralateral. A eso le llamamos nosotros fenómenos de herniación. Si están por encima del tentorio, sufran así. Otras veces, la herniación no se va al otro hemisferio, se va hacia abajo y busca el tronco. Y si encuentra el tronco, compromete la función de pares craneales. Esa es la herniación tentorial. Otras veces, el uncus del temporal es el que se está edematizando y este está más cerca del tronco, por eso se llama herniación central, rápidamente puede llevar a una disfunción del centro respiratorio, centro cardiovascular. ¿Qué pasa si el hematoma está por debajo de la tienda del cerebelo? Está más cerca del tronco, está en fosa posterior generalmente. Entonces aquí localmente tiene mayor oportunidad de irse hacia arriba o de comprometer directamente al tronco cerebral. Más complicado, ¿quién está? El infratentorial, porque está más cerca del tronco. Por tanto, es un tanto más perjudicial para nosotros. Bien, entonces, en resumidas cuentas, una neurona necesita aporte continuo de oxígeno y glucosa. Ante el escenario de una injuria, esto se va a ver afectado. ¿Cuál es nuestra tarea? Garantizar que esa injuria inicial que dejó un daño no siga expandiéndose ni generando más caos a nivel cerebral. ¿Cómo lo hacemos? Garantizando una buena presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral es dependiente de la presión arterial media y de la presión dentro del cráneo. Ya sabemos el contenido dentro del cráneo, cerebro, líquido cefalorraquídeo, volumen sanguíneo, pero estos están relacionados a otras presiones fuera del cráneo. Las causas ya sabemos. ¿Por qué aumenta la presión del cráneo? Edema cerebral, una masa o lesión nueva, alteración en la cantidad de líquido cefalorraquídeo, los vasos arteriales se han dilatado, aumentó el volumen sanguíneo cerebral, estoy obstruyendo el drenaje venoso, entra la sangre pero no sale, más sangre aquí, más PIC, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes condiciones que aumentan la presión dentro del cráneo. ¿Hay otras condiciones que pueden incrementar también la presión dentro del cráneo? Sí. Cuando la presión dentro del tórax está incrementada, ¿en qué casos? Cuando intubamos a un paciente y lo conectamos a un ventilador, el ventilador introduce un volumen de aire a presión positiva. Significa que estamos metiendo aire dentro del tórax. Y cuando el aire está dentro del tórax, la sangre no regresa al corazón. Si hay sangre acumulada en el cerebro, lo hincha más y lo edematiza. Entonces, toda condición que aumente presión intratorácica, la ventilación mecánica es una, afecta también la presión intracraniana. La puede incrementar. ¿Cuál es el otro escenario que vimos en un caso clínico? Cuando la presión intraabdominal se incrementa, vimos que los hemidiafragmas se desplazaban hacia arriba, ¿cierto? Haciendo que la presión aquí también se eleve. Y si se eleva la presión, también limito drenaje venoso. Si limito drenaje venoso, más sangre se cae en el cerebro, más edema cerebral, más hipertensión endocraniana. Ya sabemos que el síndrome comportamental, baja precarga, disminuye volumen stroke, disminuye gasto cardíaco. Si disminuye volumen stroke, gasto cardíaco, bajo la presión arterial media. Y si bajo presión arterial media, bajo presión de perfusión. Entonces, por nada del mundo, un paciente que tenga injuria cerebral, yo no puedo permitir que dentro del abdomen la presión esté incrementada. Entonces, a ese paciente con lesión a nivel cerebral, sonda nasogástrica que descomprime estómago, si está haciendo hilio, no está defecando, está estreñido, constipado, son 5 días. Y la presión intracraniana sigue elevada. Hay que favorecer la evacuación del contenido abdominal, especialmente dentro de los intestinos, porque me está incrementando la presión intracraniana. Entonces tenemos que entender que la presión intracraniana no trabaja sola, está relacionada a otras presiones más.
Bien, en relación a los estados que pueden favorecer que haya mayor volumen de sangre, uno importante que tenemos que considerar es la hipercapnia. Cuando se acumula el dióxido de carbono, las arterias cerebrales se dilatan. Significa que hay más sangre en el cerebro. Y si hay más sangre en el cerebro, sangre es uno de los componentes de PIC. Si hay más sangre, más PIC. Significa más hipertensión endocraniana. Entonces, hipercapnia es un favorecedor de que la presión intracraniana se incremente. Quiere decir esto que si yo bajo la cantidad de CO2 en sangre, bajo la cantidad de volumen de sangre también en el cerebro, sí. Pero es arma de doble filo. Porque si tú bajas volumen sanguíneo en el cerebro, es cierto, bajas presión intracraniana, pero hipoperfundes también cerebro. ¿Qué quieres hacer? ¿Hipoperfundir o disminuir la cantidad de sangre en el cerebro? Quién sabe, irte por otro lado. Pero en escenarios de emergencia, a veces sí hemos tenido que acudir a bajar la cantidad de dióxido de carbono porque la presión intracraniana estaba muy incrementada. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, solamente son condiciones que al final de cuentas perjudican la presión dentro del cráneo. Ustedes saber entenderlas y reconocer que cualquiera de ellas, al momento de que aumenta la presión dentro del cráneo, perjudica que la sangre ingrese a él. Más PIC, menos sangre ingresa. Peor, como nos dicen acá, si la bomba cardíaca no puede generar presión suficiente, tienes alta PIC y poca presión arterial media, definitivamente le vas a causar lesión cerebral secundaria. Y es lo que nosotros idealmente deberíamos evitar. Bien, entonces, en resumen, esa neurona, que forma parte de una estructura noble en forma general, que no solamente es cerebro, también es tronco cerebral principalmente, puede verse afectada por diferentes lesiones primarias. Ejemplo, el paciente que está en su bicicleta. Ejemplo, el paciente que estaba intentando ganar la circunvalación y bajó un vehículo y lo atropella y cae de cabeza. Un traumatismo, súbitamente, que puede ir desde la concusión, el paciente temporalmente se desconecta de su entorno, pero no hay lesión interna, no hay lesión estructural. La contusión, que sí lleva a la aparición de alguna lesión estructural que yo puedo ver en la neuroimagen. Lesiones por cizallamiento. Recuerden que la masa cerebral pende o depende del tronco cerebral. A veces ese movimiento en vaivén que uno tiene cuando está en un vehículo motorizado o un vehículo cualquiera, choca la porción frontal hacia adelante y luego se va hacia atrás, efecto latigazo, puede romper axones, ¿no? Lesiones por cizallamiento, o alguna lesión penetrante, ¿no? Si es que había alguna lesión directa que ha traspasado la barrera que el cráneo como ente protector ha tenido sobre el cerebro. Una isquemia que puede ser global o regional, ¿no? Una arteria que se tapa, evidentemente puede infartar una porción de cerebro. Global, ¿en qué escenario ocurre? Cuando el corazón se detiene, paro cardíaco. Cuando ocurre el paro cardíaco, no hay nada de sangre circulando hacia el cerebro. Por tanto, la respuesta natural, ¿cuál va a ser? Que el cerebro se dematice, los dos hemisferios. Inflamación, como puede poner en el caso de la meningitis, compresión, tumor, edema, hematomas, que lo vimos también. O este escenario de las tóxico-metabólicas, hemos visto que pueden ser de causa endógena o también de causa exógena. Aquí en el escenario de la concusión, ¿qué ocurre generalmente? Esta porción del tronco. Recuerden que la sustancia reticular activadora ascendente está por acá, un conjunto de neuronas que están mal delimitadas, pero que están en el tronco, que conectan al tálamo y del tálamo luego se proyectan a la corteza, ¿cierto? Pues bien, cuando un individuo tiene un traumatismo, a veces ocurre que como que se desprenden las señales que van de la sustancia reticular activadora ascendente hacia el tálamo. No hay comunicación. Como que se hubiera apagado el circuito y lo vas a resetear. Entonces el individuo por algún tiempo corto queda medio atontado y después se recupera. ¿Ya? Eso es concusión. Las lesiones secundarias, esas que queremos evitar. Yo ya sé que el paciente viene injuriado, sea por un evento traumático, espontáneo, tóxico metabólico, infeccioso, etcétera, etcétera. Ya viene lesionado. ¿Qué es lo que yo debo evitar en ese paciente? Que ocurra la lesión secundaria. ¿Y por qué ocurre la secundaria? Recuerda que tú tienes que garantizar flujo sanguíneo cerebral, es decir, la presión de perfusión en el cerebro en relación a la resistencia vascular cerebral. PAM menos PIC. Hipoperfusión. Si tú hipoperfundes cerebro, causas más daño. No debes permitir su presentación. No debes favorecer que el paciente esté en shock circulatorio. De ninguna manera, porque vamos a ocasionar más daño. Hipoxia, definitivamente. Si la bomba cardíaca tiene que subir un volumen de sangre de la economía, especialmente a nivel cerebral, debemos evitar la hipoxemia. Debemos evitar la hipoperfusión.
o que haya una alta demanda. ¿En qué casos hay alta demanda? Van a tener otra clase, ¿no? Donde la neurona está hiperexcitada, paciente con epilepsia, con convulsiones. Un conjunto importante de neuronas comienzan a descargar eléctricamente y esas descargas consumen energía. Por tanto, demandan más oxígeno y sustratos energéticos. Entonces hay mayor demanda regional. Debemos evitar también ese hiperconsumo. Cambios en los electrolitos o en el estado de oxidobase definitivamente. Toda lesión por reperfusión, cuando el flujo se ha detenido por algún tiempo y luego se consigue que se retome otra vez, cuando la sangre regresa nuevamente a circular por algunos territorios, comienza a arrastrar radicales libres que se formaron producto de la hipoperfusión. Y recuerden que los radicales libres destruyen membranas, tanto de organelas como de células. Entonces puede haber un daño asociado a esta reperfusión. Entonces, el objetivo principal en todo paciente con injuria cerebral va a ser garantizar un equilibrio entre la oferta, la manejamos nosotros, buen pulmón, buena hemoglobina, buena bomba cardíaca, y la demanda de oxígeno. Que la neurona esté tranquila, en el mejor escenario posible, que le permita trabajar en forma adecuada. Es decir, siempre prevenir, evitar que haya lesión secundaria. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la evitas? No quiero hipoxia, no quiero hipotensos. Esto en relación a la oferta, porque la oferta es sangre rica en sustratos energéticos, oxígeno y glucosa, y baja la demanda. Si tienes un paciente excitado, con dolor, con convulsiones, no te conviene que esté con fiebre. En el escenario de fiebre la neurona trabaja más y no te conviene, porque está teniendo más demanda, y la mayor demanda causa daño. No te conviene que el paciente esté convulsionando, no te conviene que el paciente esté con dolor, porque si está con dolor, más estrés, más ansiedad, más taquicardia, más taquipnia, más demanda metabólica de oxígeno. Otros zonas comienzan a extraer el oxígeno y poco le llega al cerebro. Tampoco nos conviene que esté con excitación psicomotriz, ni tampoco que esté ansioso. Muchas veces en ese escenario es mejor intubar al dormir al paciente, sedarlo completamente para hacer que la demanda de la neurona por oxígeno y sustrato energético disminuya y te permita trabajar con comodidad. A eso le llamamos en general neuroprotección, proteger el cerebro. Porque sabemos que ya tiene una lesión primaria. En lo que tratamos de resolver cuál es el mejor tratamiento para esa primaria, evitamos aquellos otros actores que buscan generar una lesión secundaria. Y estos son los que buscan habitualmente esa aparición. Fiebre, convulsiones, dolor, excitación, ansiedad. Y los otros que a veces no le prestamos atención, ¿no? Estados de hipoxemia o de hipotensión arterial. En relación a la presión dentro del cráneo, bueno, conceptos clave que van a ser reforzados en la siguiente reunión. La presión intracraneal sabemos que está alrededor de 10 milímetros de mercurio. Bueno, Morrow Kelly me dice, cuando uno de los componentes se eleva, los otros dos tratan de mantener el equilibrio de la presión dentro del cráneo. Lo vimos hace un instante. Pues bueno, cuando la presión se acerca a 20 o la sobrepasa, esa armonía se rompe. Ya no es capaz de mantener una presión que permita que la sangre fluya todavía con libertad. Y ocurre la hipertensión endocraniana. Y cuando la presión dentro del cráneo aquí está incrementada y la sangre que viene desde el corazón intenta ingresar, ya no va a permitir un buen aporte regional. No llega bien la sangre. Porque esta presión dentro del cráneo comprime arterias. Y esta presión dentro del cráneo finalmente disminuye la perfusión cerebral. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, como sea, intentaré aumentar la presión arterial media. Pero cuidado, no es aumentar por aumentar. No quieres llevarlo a 250, 150 de presión arterial por mejorar la presión de perfusión. Tienes que trabajar también con cerebro y ver si la lesión que está aquí es manejable médicamente o quizás desde el punto de vista quirúrgico para darle mejor soporte al paciente que te aleje de la hipoperfusión a nivel cerebral. Aquí vemos los efectos de las herniaciones. Un individuo acá está, un individuo normal. Aquí hay un individuo que en algún momento por alguna condición puede ser de fenómeno de edema de cualquiera de los hemisferios que compriman al tronco, o en este escenario más característico, un hematoma en crecimiento, conos de presión, mira cómo deforma el sistema ventricular acá, y se está desplazando el agua hacia el hemisferio contralateral o hacia el tronco cerebral, lo cual ciertamente es perjudicial. Este es un paciente que nos dicen que tiene un infarto de la arteria cerebral media derecha. Es un paciente que hace 2 días también entró por nuestra emergencia. Súbitamente pierde la conciencia, no responde a ningún estímulo, escuchan que está roncando, por eso lo trae la familia. Se le hizo la tomografía y la tomografía se parece mucho a este hallazgo. Miren, a las 48 horas del evento,
le hacen la tomografía a un paciente con compromiso de conciencia, no puede mover el cuerpo izquierdo, uno dice, bueno, en el lado derecho, que es este de acá, versus el izquierdo, en el lado derecho debe haber alguna lesión. Sí, le encontramos una lesión, una mancha oscura, ¿no? Si la pueden ver acá. Aquí también se nota, ¿sí? ¿Qué más notamos? Un cerebro que está pegadito al cráneo. Si se dan cuenta, todo el cerebro está pegado al cráneo, el hemisferio derecho por lo menos. En el izquierdo se nota un poquito los surcos, algo despegado está, pero ya hay edema. Voy a tratar de dibujar algunas estructuras para que se identifiquen ustedes. Este es el ventrículo, el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. Acá está. Este es el cuarto ventrículo. Acá está la ínsula de Rey, también tiene algo de líquido cefalorraquídeo ya. ¿Esto mismo lo ves en el lado derecho? No, no veo. No ves al ventrículo derecho. No lo ves. ¿Por qué? Porque está comprimido. ¿Por qué? Porque hay edema. ¿Por qué? Porque esta lesión oscura está comprimiendo al ventrículo lateral. Señal de edema cerebral. Aquí, nuevamente, el cuerno frontal, lo veo mejor. Aquí un poquito se logra ver. Aquí está el cuerno occipital del lado izquierdo. ¿El lado derecho lo ves? No, no lo veo. ¿Qué son estos puntos blancos que están acá? Esto es un plexo coroideo, calcificado. Lado derecho, lado izquierdo. En el medio, ¿qué cosa es? La pineal. ¿Es normal? Sí, es normal. Muy bien. La mancha negra me llama la atención. Ah, hacia acá arriba, ¿qué notas? Aquí hay surcos, mira. Hay surcos. En tanto tú veas surcos, este hemisferio no tiene edema. ¿Acá ves surcos? No, no los veo. Entonces, acá hay un edema localizado. Este es edema regional. ¿Por qué? Por esta mancha negra. En tomografía, esta mancha negra se llama lesión hipodensa. Lesión hipodensa. Si ves una mancha blanca como este color que está aquí, le llamas lesión hiperdensa. Bueno, es una lesión hipodensa. Desde el punto de vista territorial, es el hemisferio derecho, sí, pero ¿de quién depende? De la arteria cerebral media. La arteria cerebral media alimenta toda esta porción de este hemisferio. Entonces tenemos una zona de infarto cerebral. En rojo ya está dibujado, infarto cerebral, una zona muerta, que tiene edema, lógicamente. El paciente empeora y cuando notan que ha empeorado, le piden otra tomografía. ¿Y qué notan en esta tomografía? 2 días después. Bueno, todavía veo algo del sistema ventricular izquierdo, pero ya no veo para nada el derecho. Voy a retroceder un poquito para que comparen nada más. Si yo trazo una línea, vamos a ver, de color amarillo, ¿ya? Tratar de dibujar una línea lo más horizontal posible, lo más vertical, perdón, posible. Acá. Esta distancia hacia este ventrículo debería estar también aquí. Iguales, debería estar por aquí, debería estar el otro cuerno frontal. ¿Ok? Debería estar por acá. ¿Qué ven aquí? Voy a trazar otra vez la línea. Haciendo atrás acá. Hay una mayor distancia. Es decir, se ha desplazado algo más hacia la izquierda que la tomografía anterior. ¿Qué significa en definitiva? Que hay más edema, que hay más hipertensión endocraniana, que se está ocasionando más daño por ese infarto de la cerebral media derecha. Es decir, hemos fracasado en el manejo médico. Hemos permitido que una lesión primaria se haga más extensa, ahora comprometiendo al otro hemisferio. Eso, en realidad, es contra lo cual debemos trabajar naturalmente cuando vemos pacientes con injuria cerebral. Aquí están en el caso de infarto, por ejemplo, infarto cerebral, herniaciones cerebrales por edema, una hidrocefalia también, ventrículos dilatados. En todos esos escenarios se irrumpe o se causa un disturbio en la anatomía natural y se generan las herniaciones, ¿no? Y las herniaciones corresponden a gradientes de presión. Miren este escenario, acá ocurre una injuria pequeñita, así entra el paciente, pasa el tiempo, no manejamos las otras variables, ¿y qué ocurre con la zona de daño? Miren cómo ha crecido. Y la presión aquí también crece. Aquí estaban igualitas las presiones, presión en el lado derecho, presión en el lado izquierdo, iguales. Pero ahora que ha crecido la lesión, la presión en el lado izquierdo es mayor que la presión en el lado derecho. ¿El sistema ventricular derecho lo veía bien aquí? Sí. Ahora la ves algo, pero está comprimido. Señal de que ya hay edema, que ya hay cono de presión. Pasa el tiempo y la presión en este hemisferio es mucho mayor. Tanto así que apenas logro ver al sistema ventricular. Y la línea media se ha desplazado grandemente hacia el lado contralateral. Eso es un cono de presión. Cuando eso ocurre, también el paciente se hace más sintomático. Y evidentemente va asociado a una lesión estructural.
¿Qué otro escenario más puede ocurrir en esas complicaciones? Cuando la lesión está a nivel infratentorial, por debajo de la tienda del cerebelo. Un tumor, un sangrado, por ejemplo, está sentado aquí. Crece, sí, entonces cono de presión, empuja las estructuras hacia adelante. Se encuentra con el tronco, protuberancia la empuja. ¿Pero con quién se encuentra? Con el cuerpo de los esfenoides, el clivus. Entonces, una estructura de menor dureza se enfrenta a una rígida, causas disfunción de todas las estructuras que están en el tronco por una herniación de fosa posterior. Entonces, todos esos escenarios son peligrosos y debiéramos ciertamente evitarlos. Más peligroso en infratentorial que supratentorial, pero igual, si la lesión sigue creciendo, de una u otra manera va a comprometer a las otras estructuras. Bien, decía hace un instante que la sangre fluye a nivel cerebral porque esta solita se va autorregulando. Y la autorregulación busca mantener la presión de perfusión en valores lo más aceptables posibles. ¿Cómo es que sucede esa autorregulación? Bueno, esta es una red de vasos sanguíneos que están dentro del cerebro. Noten ustedes que el calibre o el diámetro de estos vasos va de un diámetro mayor, podemos decirlo, a un diámetro menor. Significa que los vasos se pueden dilatar. Ah, ¿está dilatado? Sí. O se pueden contraer. ¿De qué depende? De la presión de perfusión. En un rango que va de 50 a 150 mililitros de mercurio, la presión o el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. ¿En qué valor? Ya les dije, 50 mililitros por 100 gramos de tejido. Es lo que necesita el cerebro para trabajar, siempre y cuando que esa sangre tenga oxígeno y glucosa suficiente para la neurona. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando la presión arterial se acerca al 50? Las arterias dicen, no, me falta cerebro, me falta sangre para el cerebro. Las arterias comienzan a dilatarse. ¿Qué ocurre cuando la presión de perfusión comienza a subir? Mucha presión, ¿le conviene al cerebro? No, es demasiada presión. ¿Qué hacen los vasos sanguíneos cerebrales? Comienzan a disminuir su diámetro, se contraen. Entonces le permite trabajar en un rango de 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre si sube más la presión? 175, 200. Los vasos revientan y ocurre sangrado. ¿Y qué ocurre si la presión baja más allá de los 50? Hipoperfundes. Ya no puede mantenerse más vasodilatada. Generas infarto. Entonces, el cerebro autorregula el flujo sanguíneo cerebral en ese rango. Todavía se mantiene bien, entre comillas. En la mayoría de escenarios, cuando uno ve a un paciente con injuria cerebral, recibe pacientes hipertensos. Pero tú vas tranquilo, porque ya asumes de que esa hipertensión es un intento del mismo sistema nervioso central de preservar su integridad. Bajo la presión, no. No la bajes hasta no identificar la causa. Según la causa, tú bajas presión. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente con 200, 100 de presión. Yo digo, esa presión es alta. Ya me han dicho en la clase de hipertensión que tengo que bajar. No me conviene esa presión. Sí, pero esta presión es en el escenario agudo. Y tienes que ver por qué se está produciendo. Si tú lo que encuentras es una lesión tipo infarto cerebral, quiere decir que hay una arteria que se ha tapado, le faltaba sangre para un circuito cerebral, lo que tú haces es mantenerte con esta presión. Eres permisivo, no, que siga con esa presión, porque el cerebro, las zonas alrededor del infarto se están tratando todavía de alimentar. Si tú le bajas la presión, matas esas neuronas adicionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Disculpen que trate de hacer un cerebro ya cortado en otra forma. Mi sistema ventricular. Cuando tengo una zona de infarto, que la vamos a dibujar de verde, esta zona se ha infartado, está muerta, a eso le llamamos nosotros core, el núcleo que ya está afectado. Alrededor de esa lesión, en amarillo no se va a notar, mejor naranja, alrededor de esa lesión hay neuronas que todavía están vivas. Y como quieren vivir, inducen que la presión arterial, de acá, se mantenga elevada para preservar su vitalidad. Tú vienes, dices, está hipertenso, le bajas la presión, matas a esas neuronas, aumentas la zona de infarto. ¿Tú estás ocasionando qué cosa? Lesión secundaria. En cambio, si tienes el otro escenario, no es un infarto, sino es un sangrado, un hematoma, un coágulo de sangre que está creciendo.
¿Me conviene esta presión? No, no te conviene, porque más presión crece más el hematoma. Ah, en el hematoma tú dices, sí, bajas presión, pero no la bajas a lo normal. Bajas un tanto la presión, un 20-25% del valor que tienes, que todavía va a estar hipertenso. De repente la vamos a bajar, imaginemos, 160-90. Yo digo, oye, todavía esa presión es alta, sí, pero todavía es necesaria porque igual, en el sangrado, alrededor también hay neuronas que rodean la lesión y que ciertamente tratan todavía de preservarse como tales. Entonces debemos evitar también la injuria en ese escenario, tratando de bajar demasiado la presión arterial. Depende, en otras palabras, de cuál es la causa final que originó esta injuria cerebral en el paciente. Bueno, ese flujo sanguíneo cerebral es constante, ya sabemos que representa casi el 20% del gasto cardíaco. Noten que la mayor parte de la sangre va para la sustancia gris, 80%. Ya sabemos que el valor mínimo es 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces debemos mantenernos en 50. Si baja de 50, hipoperfusión, daño. Mira que cuando baja a 18 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, las neuronas ya no pueden comunicarse entre ellas. Y si bajas a 10, sostenido, la neurona a nivel de la membrana ya no es capaz de mantener la función de las bombas. Por tanto, muchos minerales que antes eran dominantes en el extra ingresan sodio. Hincha la neurona, la revienta y la destruye. Igual que el calcio ingresa, excita, hiperexcita una neurona ya agotada, ya claudicada, que ya no da más, encima que está hipoperfundida. Ahora el calcio le dice que trabaje más, ya no da. Entonces aceleras la muerte celular, que tampoco nos conviene, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacer lo posible por garantizar oferta-demanda, que la presión de perfusión cerebral permita que esa presión intermedia generada por la bomba cardíaca, venciendo a la presión intracraneana, permita el flujo continuo de sangre. Recuerda que en este escenario puede subir la presión hasta 20. ¿Cuánto debería ser la presión acá para que le gane al 50? Bueno, mínimo 70, pues dice, si 50 es lo mínimo que debe tener la presión de perfusión cerebral, digo 70 menos 20 son 50. Oye, pero no seas pues tan mezquino, no 70, vete siquiera 90 para que te digan tienes 70 de perfusión, un poco más arriba de los 50. Entonces, uno dice, a grosso modo, me mantendré pues en 90 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿No te gustaría? Porque tú puedes obtener este valor midiendo la presión, ¿sí? Yo mido la presión y calculo mi fórmula 1, 2, 3 y ya tengo presión arterial media. ¿No te gustaría saber cuál es el valor de presión intracraneana? Sí. Bueno, tenemos unos catéteres especiales que los introducimos al cráneo, luego taladrarlo y nos dan la presión intracraneana. Y nos dicen cuánto tenemos. ¿Tenemos 20 o quizás tengo 30 o quizás tengo 50? O quizás tengo 80. ¿Te importaría saberlo? Sí, porque si usted me dice que tengo 50 y yo tengo una PAN de 90, oye, estás matando cerebro, tienes que subir más la presión arterial media. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder medir el valor real de la presión en cada uno de estos actores para ver qué vamos a modificar. Pero eso lo vamos a ver con un ejemplo en la próxima clase. Solo quiero que lo tengan en cuenta. Lo ideal es medir siempre presión intracraneana, no al tanteo, no que creo que estamos, no. Lo mejor es que fidedignamente un aparato especial me permita medir la presión dentro del cráneo. Entonces, el delivery cerebral depende del flujo sanguíneo contenido arterial de oxígeno. Ya sabemos que el flujo alrededor de 50, 20% de gasto cardíaco más o menos va para el cerebro, más o menos sabemos que el 80% de todo esto va a ir hacia la sustancia gris. Sabemos que hay un requerimiento regular de glucosa, al igual que oxígeno, por tanto, con eso garantizamos la oferta de sustratos energéticos para generar ATP suficiente. Pero dependemos de pulmón, dependemos de hemoglobina, dependemos de quién, de la bomba cardíaca, no se olviden, gracias a ella garantizamos que haya una buena presión de perfusión. Idealmente conociendo también cómo está la presión dentro del cráneo. Miren lo que pasa en este escenario, solamente para ejemplificar. ¿Cómo está la hemodinamia a nivel cerebral luego de que el paciente tenía un traumatismo encefalocraniano grave, donde se ha generado hipoperfusión, hiperemia y vasoespasmo? Mira, en la fase 1, el paciente se cayó o lo atropellaron, la cosa es que se golpea la cabeza, un TEC. En la primera hora, en las primeras 24 horas, nota que el flujo sanguíneo, en el eje vertical este flujo sanguíneo, aumenta, como una respuesta compensadora natural. Hemos sido injuriados. Aumenta, más sangre, más hiperemia. Y de repente, conforme pasan los días, esa presión de perfusión suficiente comienza a caer. Porque ha habido
dentro del cerebro una lesión que no he evacuado y que sigue creciendo, sigue creciendo. Y cuando crece, afecta a los vasos sanguíneos arteriales. La sangre es un potente estimulador de la vasoconstricción, cierra vasos. Entonces, si aquí tienes un sangrado, los vasos que van a alimentar neuronas se van a cerrar. Entonces, esas pocas neuronas que tenías vivas, producto del vasoespasmo, de la vasoconstricción enérgica, se mueren. Entonces, al inicio, como que intentan compensar, y conforme pasa el tiempo, el flujo finalmente disminuye. En el escenario de un paciente con traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué? Porque tiene un daño, una lesión primaria que tú no has evacuado todavía. Por tanto, cada vez que tú veas un paciente con algún tipo de injuria y encuentres que la lesión original es evacuable, la puedes sacar para evitar que ocasione todo este daño, mejor es retirarla. Entonces, no solamente va a ser manejo médico, sino también va a ser manejo quirúrgico. Porque si no lo hacemos, indefectiblemente, el desenlace final, hagamos lo que hagamos médicamente, va a ser el mismo. Vamos a matar más neuronas. Porque producto de la hiperemia, de la hipoperfusión, y peor aún del vasoespasmo, vamos a seguir hipoperfundiendo. Entonces, siempre prevenir, al final de cuentas, la demanda normal de oxígeno, que no haya dolor, ansiedad, estrés, fiebre, dolor, etcétera, etcétera, y promover un mejor aporte de oxígeno al cerebro. ¿Cómo prevenimos? Ya sabemos, no quiero que haya fiebre, no quiero que haya convulsiones, ansiedad, agitación, dolor, temblores, ni ninguna estimulación a ese paciente con daño neuronal. No quiero. Y promovemos mejor aporte, buena hemoglobina, buena función de bomba, buena función respiratoria, que la presión arterial sea la mejor, siempre evitar la hiperventilación, siempre hacer que el balance hídrico sea el más adecuado y finalmente tratamiento específico. ¿Por qué nos ha hecho la lesión cerebral? ¿Cuál ha sido la causa? Siempre buscarla. Ya sabemos que el escenario traumático generalmente va a ser un sangrado, pero puede ser una infección, puede ser un tóxico metabólico, puede ser una neoplasia. Entonces, para cada agente causal, diferentes tratamientos se van a desplegar. Pero en el global, siempre promover la oferta adecuada de oxígeno y prevenir una demanda exagerada. No dolor, no ansiedad, no fiebre, no estimulación que ocasione mayor estrés en el paciente. Es no olvidar en el encéfalo agudo, licuadora cerebral aguda, tiempo es cerebro. Muy bien, amigos, aquí terminamos nuestra presentación. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quisieran hacerme para poder dar por terminada nuestra reunión. Bien, dado que no hay preguntas, les agradezco mucho por su tiempo y disculpen por habernos prolongado un poquito más. Ya nos estamos encontrando, les agradezco mucho, que les vaya bien. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, cuídense.